Muy buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores del Congreso por invitarme y tener el honor de estar entre vosotros y poderos contar un poco más todo el trabajo que se hace con familias. Y, por otro lado, también a la Fundación Pascual y Gómez Cuétara por apoyar este tipo de iniciativas que yo creo que siempre son muy bien recogidas, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, deciros también que ahora mismo se abrió una consultoría, ¿vale?, para los universitarios y se gestiona todo a través del Centro de Psicología Aplicada que tenemos en el campus en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Sobre todo va dirigida a los estudiantes universitarios que puedan tener esta problemática y que todavía ellos no son conscientes, es decir, aparece bastante población nueva que no tiene la patología, es decir, que no ha tenido tratamiento previo, ¿vale?, y está teniendo muy buena aceptación en la universidad. A mí me gustaría contaros un poco, antes de llegar realmente a qué se está haciendo ahora, cómo ha sido todo el proceso para llegar a todo este desarrollo que ha habido de intervenciones familiares. Y la verdad es que hemos tenido situaciones controvertidas de si la familia debe ser incluida o no en el tratamiento. No siempre es como las cosas son ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sir William Gould, que era un médico bastante relevante en Londres, vio que los familiares y los amigos eran los peores cuidadores en trastornos de la conducta alimentaria, principalmente con pacientes de anorexia nerviosa. Entonces él recomendaba que se alejara y que desconocidos o otro tipo de profesionales fueran los que trataran a este tipo de pacientes. A su vez, Charcot y todo el equipo que en paralelo trabajaba en París también llegaron a unas conclusiones muy similares. Vieron que cada vez que había una serie de conflictos familiares, las pacientes con anorexia nerviosa empeoraban, ¿vale?, y eso les llevaba a concluir que la mejora de estas pacientes era estar en residencias, en casas fuera de campo y que se alejaran de las familias. Durante mucho tiempo esto ha sido así y, de hecho, algunos de los tratamientos, si uno fuera a Francia, siguen toda esta trayectoria, y se separa durante a lo mejor entre 3 o 4 meses a la familia y se aísla completamente a la paciente de sus familiares. Esto llegó a un momento bastante conflictivo que las familias preguntaban qué tal sus hijos, cómo están sus hijos, ¿vale?, y la respuesta era un vacío. Entonces, durante mucho tiempo se ha trabajado desde aquí y os podéis imaginar que la situación de las familias y la culpabilidad, es decir, el sentimiento de culpa que tenían eran bastante grande. Es decir, aquí nos mostraríamos cómo se rompe la familia con el paciente. Yo creo que esto sería importante, el mandarlo a la papelera de reciclaje, ¿verdad?, y volver a darnos otra alternativa posible. Años después vino todo lo que se llamaría el desarrollo de las terapias sistémicas, que tanto nos han aportado en tratamiento, ¿vale?, con unos grandes apoyos. Es decir, ellos han evolucionado y han intentado estudiar los trastornos alimentarios desde sistemas funcionales y ver cómo es el funcionamiento familiar. Son distintas ramas, la verdad, que uno cuando se pone a estudiar qué pasa con la sistémica, ahora mismo hay como 5 divisiones, pero se destaca sobre todo el trabajo con trastornos alimentarios de Minucci y de la Escuela de Milán de Selvini Parasoli. Entonces, ellos vuelven a decir que la familia, es decir, la cosa positiva en esta situación es recuperan la familia, tiene un valor, pero empiezan a estudiar qué tipo de estructuras, es decir, si se puede hacer un pronóstico de estructuras familiares que haga que determinadas pacientes desarrollen trastornos alimentarios comparado con otro tipo de familias, ¿vale?
Empiezan a hacer distintos estudios, son estudios que son pilotos, es decir, no tienen grupo control, no están randomizados, son muy poquitos, es decir, ellos cuando años después se les critica es desde este punto metodológico, ¿vale?, donde lo que tratan de decir es que hay una familia que es psicosomática, ¿vale?, y todo su entorno genera que la problemática exista y se desarrolle un trastorno de comportamiento alimentario. Ellos tratan de buscar, ¿vale?, formas diferentes de trabajar, es decir, tratan de que ellos vean la función del síntoma dentro de la familia, es decir, que sí que hay muchas cosas que se han recuperado, pero también es verdad que llegó un momento determinado que las recogidas por otros profesionales era de estructurar si una familia era rígida iba a generar una paciente con anorexia y si una familia era desestructurada y muy impulsiva, entonces iba a generar una paciente con bulimia nerviosa. Entonces, esto no se ha cumplido. Años posteriores se han hecho ya estudios controlados, ¿vale?, y esto tampoco es así, ¿vale? Una recogida realmente de los puntos fuertes de lo que es la terapia sistémica lo empezó Russell en el Moseley Hospital y posteriormente lo han seguido, ¿no?, Ivan Eisler y todo su equipo que trabajan actualmente allí, que llevan años trabajando lo que se llama la terapia familiar. Ellos han hecho ya estudios randomizados, ¿vale?, donde ellos principalmente cogen familias, unas 5, ¿vale?, y están como 3 días juntos, las familias, los pacientes y los profesionales, ¿vale?, y ahí hacen distintos ejercicios de esculturas, distintos ejercicios de que sea la hija la que da a comer a los familiares, ¿vale?, es decir, toda una serie de elementos de 3 días juntos donde realmente se ha visto resultados muy positivos también. Y ellos valoran que lo que no habían tenido en cuenta antes, ¿vale?, es la emoción expresada, es decir, la emoción expresada de los padres, que se había localizado como un factor pronóstico en esquizofrenia y que ha sido muy potente para ver por qué muchísimas personas con esquizofrenia cuando volvían a sus casas volvían a desorganizarse, es decir, dentro del ambiente hospitalario la gente funcionaba bien y estaban en una etapa de recuperación, cuando volvían a sus familias al mes volvían a ingresar. Y entonces, claro, empezaron a preguntarse qué estaba pasando ahí, qué estaba pasando en el medio familiar que hacía que el paciente, ¿no?, volviera a tener un incremento de síntomas. Entonces, se ha visto que una alta emoción expresada, que es también lo que ocurre muchas veces en trastornos alimentarios, genera una situación de conflicto y de mal funcionamiento familiar, con lo cual incrementaba que algunas pacientes volvieran, ¿no?, a tener recaídas. Ellos controlaron, randomizaron, ¿no?, para que distintas terapias tuvieran, por un lado, ¿no?, las mamás con puntuaciones altas, sobre todo porque la crítica materna parece ser que es uno de los puntos en claves, ¿vale?, que hace que muchos pacientes empeoren, pero que esto no es algo que uno se da cuenta realmente, es decir, ellos llevan funcionando así a lo mejor mucho tiempo más, ¿no? Entonces, cuando hay una crítica materna elevada, es muy difícil hacer terapia sistémica, es decir, es mejor hacer terapia por separado. Ellos probaban hacer la terapia, la familia conjunta, ¿vale?, es decir, los padres con la hija, y después probaban por hacerlo por separado. Es el mismo método, ¿vale?, terapia sistémica, pero lo hacían, lo trabajaban de forma diferente. Entonces, cuando la crítica es muy elevada, funcionaba mejor la sistémica por separado. Primero los padres, y lo veía una terapeuta diferente, a si estuviera la paciente, que lo veía otra terapeuta distinta. Años posteriores, y también muchísimo por todos los modelos que nos ha dado y todo el trabajo que se ha desarrollado en esquizofrenia, en Parkinson, en Alzheimer, en bipolares, ¿no?, han empezado a decir, bueno, los talleres educativos, ¿no?, están proveyendo que las familias cojan también como control sobre la situación, que se enteren un poco de qué está pasando, porque uno va a veces al hospital y como está en una situación de nervios, no se entera muy bien cuando va a hablar con el profesional de qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, a través de estos talleres educativos, donde se juntan muchos padres, donde comparten
¿vale? Que les pasa cosas similares a los demás, que no son únicos, que están, ¿no?, compartiendo sufrimientos y angustias comunes, ¿no? Se han desarrollado distintos talleres. Los talleres educativos, principalmente, su objetivo es dar información sobre la enfermedad, ¿vale? Es decir, es uno de los principales objetivos, cuáles son las causas, qué significa un trastorno alimentario. Ese era principalmente, ¿no?, cómo se funcionaba. Entonces, destacan estos grupos, ¿vale?, en Japón, en Estados Unidos, ¿no?, y el programa ACEN de Alemania, ¿vale?, que tienen resultados adecuados de que esto funciona y es positivo también para las pacientes. Y, cómo no, nosotros también en España llevamos años preocupados por esto. Es decir, a lo mejor nuestra difusión no está establecida, no está realmente científica, pero yo creo, ¿no?, que hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Morandé y todo su equipo, porque llevan años creyendo que los grupos psicoeducativos eran muy valiosos y, de hecho, se siguen realizando en el hospital con distintas poblaciones, con distintas etapas del tratamiento. Y, por otro lado, también Ángel Padierna, en Bilbao, también destaca toda una gran labor que lleva durante años de trabajar con adultos de larga duración y sus familiares, ¿vale? Hay otros muchos más grupos, pero realmente gente que haya apoyado a la familia, ¿no?, y que haya promovido, ¿no? Podríamos considerar a Morandé, ¿no?, proveedor de facilitar que las familias se asocien y que, gracias a que están juntas, consigan lo mismo que conseguían otros familiares en otros trastornos mentales, ¿no? Entonces, uno, cuando sigue trabajando con las familias, dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para mejorar? ¿Cómo hacemos para que ellos se sientan bien y puedan llegar a sus casas y puedan, ¿no?, colaborar en las cosas que nosotros les hemos comentado en consulta, ¿no? Y entonces, me gusta a mí esta frase que dice, las personas están generalmente más convencidas por razones que ellos mismos han descubierto que por aquellas que provienen de la mente y el razonamiento de otros, ¿vale? Eso significa que nosotros, los terapeutas, tenemos que ver cómo son los procesos, cuáles son las razones que encuentran los familiares, ¿vale?, para ver cómo nosotros podemos aprender de esto y devolvérselo en positivo. A través de ahí se ha ido generando lo que son talleres más específicos. Es decir, no nos sirve solo lo psicoeducativo, que es una etapa, ¿no?, tiene un tiempo y tiene algo específico, sino también las habilidades de comunicación parece ser que dan muy buenos resultados en otros trastornos mentales y teníamos que tratar nosotros de ver cómo funcionaban en nuestras pacientes. Entonces, el equipo de Janet Tresuk propone que tiene que haber una interacción, ¿vale?, entre los pacientes, la familia y los clínicos, donde si nosotros, ¿vale?, hemos enseñado a enfermería, hemos formado para que se trabaje como coterapeutas, ¿por qué no ofrecer esto también a los padres? Es decir, que ellos sean cuidadores expertos, ¿vale? Porque uno, al final, hay un tiempo donde está el ingreso que sí que uno trabaja y uno no tiene a su hijo y parece estar un poco liberado y tal, pero llega un momento que la hija tiene que aparecer, aunque vaya pasando etapas de hospital de día, al final uno recibe a su hija y llega un momento que está como asustado de volver a recibir a su hija. ¿Qué hija me espera ahora? ¿Cómo voy a reaccionar yo, no? Entonces, ella propone que si uno tiene una relación donde a los cuidadores también se les enseñan estas habilidades que enseñamos a otros profesionales, podrían manejar bien la situación y hacer que las recuperaciones se mantengan en casa. Entonces, es un trabajo costoso, tenemos que juntar muchísimas piezas y una de las grandes engranajes es cómo conseguimos toda la información nueva que estamos teniendo ahora, desde los endofenotipos, desde las resonancias donde podemos marcar que hay rehabilitaciones sociales y donde hay unas fijaciones cerebrales, ¿no?, unos circuitos que prevalecen y que muchas veces, cuando ahora se está estudiando en los papás, tienen circuitos similares. Ellos no tienen el trastorno alimentario, pero sí que, por ejemplo, cuando hay ciertos mecanismos de defensa,
esto también lo tienen las hijas. Cuando hay ciertos mecanismos de ser ansiosas, de que yo siempre he sido ansiosa en mi vida, resulta que la hija también tiene esos mecanismos. O si el padre es una persona muy perfeccionista, resulta que también la hija es muy perfeccionista. Y cuando se hacen distintos test, todo esto, ¿vale?, se ve que hay una interacción, es decir, que hay unos endofenotipos que están por encima de lo que es la propia relación familiar, ¿vale? La guía, que ahora mismo está en castellano, Guía práctica para cuidar a un ser querido, os cuenta mucho todo este trabajo que se ha hecho, ¿vale?, y que se ha desarrollado como en 3 etapas, ¿vale? Desde el 2004 empezamos a desarrollar todos los contenidos de las terapias familiares. Entonces, se ha hecho a través de talleres estructurados con 12 horas, 6 talleres, es decir, la gente empieza, tiene un final, no pueden volver a repetir hasta dentro de 6 meses el taller, luego se les ofrece, pero durante 6 meses no pueden volverlo a hacer. Y después se ha pasado también a través de la tecnología digital, es decir, posteriormente estos contenidos, como había padres que pues no podían venir porque llegaban tarde de trabajo, porque tienen hijos pequeños, porque tienen otras complicaciones familiares, se dio uso a que ellos también tuvieran acceso a este tipo de formación. Entonces generamos muchos videoclips de situaciones conflictivas que tenían las familias y les intentábamos hacer una disonancia cognitiva, que es lo que suelen hacer ellos, sobre todo porque esto lo habíamos ensayado antes, habíamos hecho todos unos escritos, ¿no?, de cómo funcionaban las familias, y entonces se hacía la disonancia, cómo era antes y cómo puede ser ahora, y que uno discrimine qué es lo que hace en casa y si puede un poco colaborar de una forma diferente, cambiar su lenguaje, ser más motivacional, más empático, escuchar más a sus hijos, es decir, diversas técnicas enseñadas a través de estos videoclips. Y por último, la última etapa, que acaban de salir publicados los artículos, se ha pasado a ser programas online. Y veíamos que cada vez teníamos padres más jovencitos, ¿vale?, donde las niñas, adolescentes tienen 15 años, ellos manejan muy bien las herramientas informáticas, y entonces se ha generado todo un programa online con unas claves, ellos entran y hay toda una película es decir, la aproximación es un poco indirecta porque se cuenta una historia diferente y lo que uno tiene que ir pensando es cómo podría él responder a eso. Al final uno se da cuenta que la situación de que está viviendo a través de la película del otro es una situación muy parecida a la que uno tiene. Entonces, si las estrategias que tú vas dando, cuando no son muy adecuadas, el programa te lo dice y dice, vuelve a pensártelo cómo podrías responder mejor o cómo podrías confrontar esta situación de que tu hija no come o de que te ha dicho que ha comido pero tú te has dado cuenta de que no es cierto. Es decir, distintas polémicas que ellos, los papás, nos habían contado previamente y que se ha generado todo esto. Todo ha dado muy buen resultado con respecto a los niveles de ansiedad y de depresión que tienen los papás. Es decir, lo que veíamos muchas veces es que los papás no pueden llevar a cabo las cosas que hablamos en consulta porque tienen unos niveles de ansiedad y depresión pues que a veces son graves, ¿no? Entonces, uno no puede ser cuidador de su hija si la enfermedad ya pues le ha quitado mucha fuerza a uno, ¿vale? Es decir, y además que uno no solamente le ha pasado a su hija, le ha pasado una historia de vida. Entonces, uno cuando llega a tener este tipo, es decir, llega a tener en su familia una hija que le pasa este tipo de trastornos, ¿no?, uno pierde muchísimo sus expectativas, se pregunta todos los días qué ha hecho mal, cuándo lo hizo mal, ¿no?, cuál fue el momento, si tienen una clave. Ellos siempre te demandan una clave, pero dime exactamente qué es lo que la tengo que decir, cómo yo puedo, ¿no? Es decir, mucho con efecto de si yo la puedo curar, porque si yo lo he hecho mal, es que a lo mejor yo tengo el poder de curarla ahora, ¿no? Y a veces eso dificulta muchísimo realmente el hacer un buen trabajo, porque es una ansiedad que uno bloquea realmente pues muchas de las instrucciones que nosotros hablamos en terapia, ¿no? Y no lo pueden llevar a cabo y después ellos se sienten mal porque dicen, es que yo no he podido llevarlo a cabo, claro. Si nosotros tenemos en cuenta que existen esos niveles y que además tenemos que atender no solo a los papás y no solo a las mamás, que era la población siempre objetivo, es muy importante conseguir la participación de los papás. Al igual que si en adultos tienen parejas, ¿no?, también es muy relevante el poder trabajar desde ahí, ¿vale?
porque si no, no hay un trabajo coordinado, conjunto, hay un mayor peso sobre una persona, esa persona lleva muchos años luchando y entonces al final uno cuando está muy cansado a lo mejor no lo hace tan bien, ¿vale? Entonces es muy importante buscar una situación de compartir. Y si a veces uno ha trabajado durante 3 años con su hija, a lo mejor ahora le toca al papá y uno tiene que aprender a retirarse. Entonces, si nos fuéramos a los contenidos, diríamos, ¿qué genera, ¿vale?, las barreras de comunicación con nuestras hijas? Es decir, ¿qué está ocurriendo? Y entonces, si uno se pusiera a analizar, a veces uno se dedica con su hija e hijo, pues, a retarle, a decir esto no va a ser posible, tú no lo vas a conseguir. Es decir, uno pensaría, si yo reto a mi hija, a lo mejor con esto ella se va a enfadar y lo va a hacer mejor. Pero bueno, realmente no consigue ese objetivo. A veces los niños cuando son más adolescentes sí que con estos retos se esfuerzan, pero cuando uno ya tiene un adolescente de 18 o 20, es decir, ya son adultos jóvenes, no funciona de esta manera. Otras veces que también ocurre es que uno interrumpe. Tu hija de repente está hablando, te está contando y tú la interrumpes y la dices, mira, esto no me parece bien, no estoy de acuerdo contigo, esto lo deberías de hacer de otra manera. Y entonces, claro, eso también provoca al otro, ¿no?, una situación de, vaya, yo no puedo comentar nada en mi casa porque alguien siempre me va a decir algo mejor. Negar, excusar, a veces excusa mucho o se minimiza las conductas que tienen las hijas. No, bueno, esto no es importante, no, ha empezado un poco a restringir alimentos, pero no pasa nada. No, es decir, uno trata de decir, no puede ser que mi hija haya iniciado todo o que tenga todas estas conductas que cada vez se agravan y se agrava y que uno lo va viendo venir, es decir, va viendo cómo el tren se va aproximando, ¿no?, y dice, claro, es que si yo hubiese parado antes, es que si desde el primer día que se puso a dieta hubiese dicho algo, ¿vale? Y, por otro lado, hay otro tipo de respuestas que también generan barreras de comunicación, como es ignorar lo que está pasando. Es decir, yo ignoro que mi hija cuando nos comemos se levante y se va al baño, ¿vale? Es decir, a veces uno o no se ha dado cuenta, luego se va dando cuenta al camino, ellas cada vez son más hábiles, se van escondiendo, al final uno, ¿no?, dice, bueno, yo me tengo que meter aquí o no me tengo que meter aquí, ¿no? Entonces también llegan muchas dudas, ¿no?, de los padres de cuántas cosas uno se tiene que meter. Entonces se generan barreras que cada vez son más difíciles de saltar, ¿vale? Y eso nos lleva a que cuando nos encontramos en consulta hay muchísimos conflictos. Ni la mamá sabe cómo hablar a su hija con el trastorno, ni la hija ya sabe qué decir a su mamá o a su papá, ¿vale? Es decir, de repente, en 2 años, lo que antes era una hija adorable, que uno tenía una magnífica relación o que era muy buena estudianta, de repente uno se encuentra que nada de todo esto está hoy, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poneros estos escenarios, ¿vale?, para contaros, por si os puede servir a algunos de vosotros, qué ocurre cuando uno dice este tipo de frases. Por eso es tan importante, ¿vale?, el que uno aprenda cómo lo voy a decir, ¿vale? Cómo es el lenguaje, porque no es que uno no exprese que tiene una emoción, la emoción no tenemos, pero eso tenemos que contar a la persona, ¿vale? Es decir, si uno lo único que hace es estallar diciendo, no entiendo por qué no te curas con todo lo que estamos sufriendo por ti, ¿vale? Claro, ¿qué respuesta puede tener una hija o un hijo ante una situación así? Es decir, cuando alguien te está diciendo que está poniendo todo su esfuerzo, todo su dinero, ¿vale?, que han ido un montón de profesionales y que las cosas no funcionan. Pues uno se siente mal, porque las hijas también sienten que no pueden hacer nada para controlarlos, que a ellos les gustaría que fuera distinto, pero ahora ya no pueden. ¿Qué ocurre cuando el papá, ¿no?, trata de poner un límite y dice esto no puede continuar así, quieres destruir esta familia? Es decir, ¿qué ocurre cuando uno se pone en esa situación y trata de poner un límite a la familia? Pero claro, trata de poner un límite al síntoma, que el síntoma es de la paciente, no es de la vida familiar. Entonces, al final la hija también se enfada, porque ella dice, yo estoy luchando, yo estoy yendo al tratamiento, yo estoy poniéndome en terapia, yo estoy haciendo un montón de cosas, pero al final no lo estáis viendo. Entonces, a veces se generan una serie de ciclos que cuando uno está preparado para ponerse en acción y hacer distintas tal, los padres ya se cansaron y entonces ya no lo ven, ¿vale?
Y lo que ocurre otras veces es cuando la hija ya ve que los padres no tienen ninguna esperanza sobre ella, de repente se rinde y entonces los padres vuelven a empezar otra vez. Y entonces es difícil buscar una sintonía, pero la tenemos que encontrar, ¿vale? Si uno siempre está a la espera de ver qué es lo que hace mal, si a ver si mi hija al final ha hecho este síntoma, no lo ha hecho, al final uno siempre está viendo, ¿no?, como un cactus que crece, solo ves los pinchos que salen en la situación y no estás viendo otra serie de conductas que también tu hija hace bien, que está intentando hablar con sus amigos, volver a salir, ir a la escuela, ir a la universidad, es decir, está intentando incorporar cosas, pero uno siempre dice, pero no te comiste esa noche tal, te has saltado no sé qué cosa, es que ves, todavía no estás bien, es decir, al final uno, ¿no?, tiene tanta ansiedad de que su hija se ponga rápido bien, que al final metéis prisa, y en estas prisas que uno mete es cuando al final las hijas otra vez vuelven a desesperarse. Siéntate y come, déjate de tonterías, las cosas serán como antes y punto. Entonces, este intento todo el tiempo de recuperar situaciones pasadas donde antes uno comía conjunto los fines de semana o por las noches con su hija y de repente ellas evitan todo este tipo de relación familiar, cuando uno trata de imponerse, ocurre que o se somete, ¿vale?, y ese día come con vosotros, o se angustia y se va a su habitación porque no lo soporta. Es decir, nada que se haga forzado, donde no es un gusto por estar con vosotros, tiene sentido. Va a tener un sentido relativo, vais a conseguir algunos días que se siente, pero no va a ser algo que ella sienta que lo está haciendo para vosotros, ni con el fin de salir de esta enfermedad, ¿no? Por otro lado, también hay frases, ¿no?, que dicen, si no quieres comer, no importa, allá tú, mientras no me dejes en evidencia delante de otros. Es decir, este tipo de frases donde uno, claro, sale a distintos sitios, yo lo entiendo, hay eventos, hay bodas, hay comuniones, ellas se ponen bastante difícil. Es verdad que cuando hay, ¿no?, conductas obsesivas, tienen muchos rituales, a veces uno dice, es mejor que no vengas, ¿sabes? Si me vas a dar aquí el espectáculo, es mejor que no vengas, porque al final uno es como que lo que haga una hija es lo que uno dice de la familia, ¿vale? Entonces, claro, este tipo de cosas que yo entiendo, lo que uno entiende es, mira, mi madre me rechaza, es decir, mi familia me aparta. Ese es el mensaje que le llega a ellas. No entienden que, por supuesto, a ellas les gustaría comer bien y les gustaría ser partícipe de estos sitios, pero el mensaje no es ese el que se queda. La soledad es algo muy importante en nuestros pacientes y, sin querer, cuanto más intentamos ir a distintos sitios, ¿vale?, si no hay una predisposición, es decir, ¿qué cosas puede cambiar la familia? La hija ya tendrá su terapeuta, ya está en tratamiento, ¿vale? O si no lo está, ¿cómo podemos conseguir que vuelva a iniciar un tratamiento? Pero, ¿qué puedo cambiar yo? Es decir, como padre y como madre. Esas son las cosas que nos tenemos que plantear. Porque eso significa, yo he intentado muchas cosas y no ha funcionado, y mi hija sigue en esto, pero hay soluciones diferentes, podemos buscar, ¿vale? Es decir, puedo darme otra oportunidad y hacer algo que parte de mí, ¿vale? Entonces, es importante volver a tener esperanza, es importante que uno, a pesar de que haya tenido muchas dificultades y a pesar de que haya enfermedades que algunos de vosotros o los profesionales ven que tienen muy largo recorrido, ¿vale?, no importa para volver a empezar, porque si uno empieza con apoyar, guiar, el respeto y la paciencia con respecto a la persona que tiene delante, que a lo mejor es su hija que ya empezó de adolescente pero ya es adulta, es decir, o una adulta que empieza a tomar decisiones, es decir, ¿cuánto respeto yo a la persona que tiene esta enfermedad? Porque a veces, sin querer, les quitamos mucho crédito cuando uno tiene un trastorno alimentario. Y eso dificulta que la paciente, a pesar de que en terapia individual mejoren muchas cosas, ellos vuelven a casa y otra vez ve que se les quita la palabra todo el tiempo y que ellas, si opinan, no son tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil, ¿vale?,
Es decir, pero necesitamos hacer pasos sucesivos, poco a poco, y ver cómo esto se va haciendo. Y esto se va haciendo porque el inicio empieza en nosotros, es decir, empieza en la familia, no empieza en la hija. En la hija no tendríamos nosotros nada que meternos. Es muy importante también que uno no tenga que trabajar sobre los síntomas de la paciente. Los síntomas de la paciente son de la paciente. Y ella tendrá que ver cómo va a trabajar eso. Nosotros no podemos estar vigilando si mi hija come o no come, si mi hija va al baño o no va al baño, si toma laxantes o no toma laxantes. Ella ya tendrá que adquirir que eso es su responsabilidad y yo tendré que ver cuál es la mía. ¿Vale? ¿Cómo establecer una nueva relación otra vez? Entonces, la ambivalencia, ¿vale?, es decir, es algo que está en la familia y en la paciente, es algo que está continuamente. Hay una parte que me dice un lado y otra parte que me dice el otro. Hay una parte que me dice, yo tengo que ayudar por aquí. No es, ¿cómo decir?, no es erróneo que uno esté ambivalente. Al revés, la ambivalencia genera el posible cambio. Si uno no se plantea nada, si yo al día de hoy digo, pues yo estoy bien, solo que tengo una hija que está mal, entonces estaríamos mal, ¿vale? Es decir, será más difícil para tu hija recuperarse. Entonces, es una situación de decir, ¿yo dónde me pongo? ¿Cómo me vuelvo a situar yo aquí, no? Hay todo un componente emocional que es muy relevante, es decir, y que, bueno, ¿no?, el compañero nos enseñaba que si se encapsula el lóbulo y tal, pero hay un componente emocional que no sé si se puede encapsular o no, es decir, y que es muy relevante en trastornos alimentarios. Hay muchísimas dificultades con respecto a las emociones y cómo trabajo yo las emociones. Y cuando uno va a la familia también ve que hay dificultades, ¿no?, en las emociones. Entonces, no es lo que uno dice, sino cómo se dice, eso es relevante, ¿vale? Es decir, es importante cuál es tu postura al hablar. Miras a tu hija a los ojos, cuál es el tono de voz. ¿Tienes un tono suave? ¿Tienes un tono que ella fácilmente ve cuando estás enfadado? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuál es el espacio, no? Hay a veces que padres nos dicen, veo a mi hija tan delgada que me es difícil mirarla. Es decir, claro, es que cuesta, pero si uno agacha los ojos, está negando a la otra persona. Entonces, si queréis hacer un trabajo, eso es un trabajo vuestro, como padres, ¿vale? Ser reflexivo, ¿vale? Tomar una posición más humilde, ¿vale? Ser amables, persistentes, es decir, una vez que vosotros veáis que hay una conducta que vosotros os comprometéis con vosotros mismos de yo ya no me voy a meter aquí, tenéis que ser coherentes y llevarlo en tiempo. No es una cosa que lo intento 2 semanas, vaya, como mi hija sigue tomando laxantes, entonces yo ya voy a cambiar otra vez. No, hombre, si tú crees que eso sigue, tienes que continuar con eso. ¿Cuál es el camino correcto? Pues si ellas tienen dudas para saber cuál es su camino correcto, también tienen dudas los padres de cuál es el camino correcto. Es decir, ¿yo se lo he dicho bien o se lo he dicho mal? ¿Esto la tenía que aconsejar o no la tenía que aconsejar? Es decir, estas preguntas que continuamente lo tenemos en los grupos de padres, ¿vale? Son preguntas que están todo el tiempo. Si estas preguntas existen, vamos en un camino positivo. Entonces, tengo algunas cosas más, pero os voy a decir ya de forma breve, ¿no?, para que mi compañera pueda continuar. Rápidamente, para mejorar la comunicación como nosotros llamamos las 4 Cs, ¿vale?, porque empieza todas con C. Calma, ¿vale?, es decir, no podemos estar fijándonos en los detalles, es importante el aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer yo hoy? Y así cada día. Importante. No podemos estar todo el tiempo, ¿no?, con una visión túnel de estar mirando siempre cuáles son las cosas que hace mal el otro, ¿no? Entonces tenemos que ver todas las posibilidades. A lo mejor hay posibilidades que yo no estoy de acuerdo, pero que son válidas. Entonces tenemos que dar, ¿no?, que el otro también pueda tomar distintas alternativas, aunque no estén de acuerdo con lo que son lo que se planteaba antes previamente. Por último, curiosidad. Uno tiene que preguntar todos los días a su hija, ¿cómo estás hoy? No qué has hecho y si te lo has comido o no te lo has comido, que a veces son, ¿no?, el tipo de conversaciones que se tienen y que las mamás nos cuentan. No. ¿Qué has hecho? ¿Con quién te has juntado? ¿Qué clase te ha parecido interesante?
¿Qué te ha pasado en el cole? Es decir, curiosidad como cuando uno tenía un niño pequeño antes que estaba todo el tiempo preguntándole este tipo de cosas. Estas cosas lo tenéis que recuperar. A lo mejor un día os dan un silencio, otro día un déjame en paz. No importa, al día siguiente, al tercero, cuando ella crea que vosotros lo estáis haciendo porque os interesáis por ella, volverá a responderos. Confianza. Es importante que uno confíe, ¿vale? Confíe en las tomas de decisiones que ellas toman, aunque sepamos que va a ir mal, ¿vale? No lo podemos quitar continuamente. Es que yo sé que esto ya lo hacíamos mal, es que esto ya nos llevó a este fracaso. No importa, ¿vale? Es decir, ellas tienen que hacer su propio recorrido. No podemos estar viviendo por mí y por mi hija, ¿vale? Compasión. Es decir, es muy importante querer al otro, ponerse en la situación del otro, ¿vale? Es decir, en la situación de ambivalencia, porque si uno está así, es que tiene una situación de ambivalencia. No es de simpatía, de yo te entiendo, porque seguramente no entendamos al que está enfrente. Si alguien está ambivalente, yo puedo tener un recorrido limitado, ¿no?, para entender qué le está pasando, pero desde luego el que lo sabe es la persona que tiene la ambivalencia y que sufre por ella, ¿vale? Entonces, dar tiempo a la gente y no se puede estar todo el tiempo pensando en los errores. Es decir, bueno, cometimos un error, esto pasó y hay que volver a seguir. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Es decir, todo es posible, solo hay que tener la confianza para llevarlo a cabo.